Sanidad para el alma. Presenta la palabra de Dios. Prepara tu corazón desde este momento. Gloria a Dios. Amén. Ahí como estás, en la presencia del Señor. Yo te invito, ahí como estás. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Aquellos que nos sintonizan. Amén. En este programa de radio. Amén. Gloria a Dios. En esta prestigiosa radio en que estamos saliendo en vivo el día de hoy. Amén. Yo te invito ahí como estás, en la presencia del Señor, que puedas abrir tu Biblia. Hoy vamos a compartir algo muy importante, amén, gloria a Dios, para muchos. Amén, de aquellos que están quizás en eminencia, amén, en algunas iglesias, o hermanos y hermanas, amén, gloria a Dios, que no entienden quizás, amén, lo que la Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Vamos a ver, amén, a los ojos de la ciencia, amén, y vamos a ver también a los ojos de la Biblia. ¿Por qué digo la ciencia? Porque Daniel nos hablaba de esa ciencia que iba a avanzar. El mundo iba a avanzar, los tiempos iban a cambiar. Amén. Mas dice su palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. Y ahí en la presencia del Señor vamos a leer el día de hoy. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de Deuteronomio? Amén, un libro antiguo. Amén, vamos a tocar del Viejo Testamento. Amén, para ir entendiendo respectivamente. Amén, y tocando las citas bíblicas que hemos, amén, coordinado, separado, amén, para poder tener un mensaje completo de lo que vamos, amén, a escudriñar el día de hoy. Ahí como estás, en la presencia del Señor. Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Dicen las Escrituras: no vestirá la mujer traje de hombre, amén, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Continuamos. Abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Cuando encuentres por el camino, amén, algún nido de ave en cualquier árbol, amén, amén, o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos y sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás a los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Es necesario poder leerlo todo. Amén, gloria a Dios. Y en el verso 8 dice: cuando edifiques casa nueva, ¿qué dice? Harás. Gloria a Dios. Ahí estamos. Amén, nos estamos acomodando un poquito. Amén, gloria a Dios. Cuando edifiques casa nueva, harás, amén, pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. Si de él cayere alguno,
Amén, gloria a Dios. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino, amén, juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas, amén, de tu manto, con que te cubras, dicen las Escrituras, amén. Ahí estamos. Quiero, amén, hacer un énfasis. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué nosotros, amén, tocamos este pasaje bíblico? Hablando del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, amén, es un libro antiguo, gloria a Dios, que tienes leyes, artículos escritos en la palabra. Amén. Deuteronomio, gloria a Dios, es el 5.º libro de Moisés. Amén. Si nosotros vemos en el capítulo 1 de Deuteronomio, dicen las Escrituras, Moisés recuerda a Israel las promesas de Yahvé en Horeb. El 5.º libro de Moisés. Quiero que prestes mucha atención. La Biblia está compuesta por 2, amén, testamentos. El Antiguo Testamento y el Viejo Testamento, donde están escritos todas las Escrituras desde el tiempo de Jesús para adelante y de Génesis para adelante. Amén. Hace el separamiento de el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Deuteronomio es un libro de leyes, de diversas leyes, como lleva por título en el verso 10 del capítulo 21. Nosotros tenemos que entender y reconocer de qué nos está hablando el Señor cuando dice su palabra. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Amén. Es muy necesario entender lo que el Señor nos quiere decir en las Escrituras. Yo te invito a que puedas abrir, amén, gloria a Dios, Corintios. Vamos a ir al libro de Corintios el día de hoy, que no vamos a tocar tampoco Corintios porque es muy extenso también. Cuando nos dice el Señor en el capítulo 11 de Primera de Corintios, amén, ¿qué nos dice el Señor? Capítulo 11 de Corintios, Primera de Corintios capítulo 11, verso 10. Dicen las Escrituras, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Amén. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Qué dice las Escrituras? Por la cual la mujer debe tener señal de autoridad. Nosotros, si queremos, amén, bien dicho, obedecer lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 22, verso 5, que ya hay un problema a nivel mundial, amén, en las iglesias, que tanto la mujer no debe usar pantalón
y la mujer debe usar pollera solamente. Déjame decirte que es un completo error lo que se está entendiendo, lo que se entendió, amén, no en todas las iglesias, sino en algunas iglesias. Amén. Si nosotros vemos en la antigüedad tanto el hombre como la mujer usaban vestidos. Amén. Ahora, ¿qué tiempo empieza a usarse pantalón? Estamos hablando del nuevo tiempo. Estamos hablando de un periodo de Jesús para adelante. Amén. Y esto es muy necesario que nosotros podamos entender, pero vamos a empezar de atrás para adelante porque es necesario partir de la ley. Amén. Gloria a Dios. Ahí estamos. Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, sino vine para que se la cumpla. Jesús de ninguna manera abolió la ley, sino vino para que se la cumpla. Y vamos a empezar a escudriñar paso por paso. Cuando el Señor dice en el verso 5 del capítulo 22, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de, amén, gloria a Dios, aquí estamos, de mujer, porque es abominación a Yahvé tu Dios cualquiera que hace esto. Le está diciendo que la mujer no tomará la autoridad o querrá tomar el lugar del hombre y el hombre de la mujer. Hablando claramente, si nosotros vemos cuando una persona que hizo, amén, un pantalón de mujer, no lo hizo pensando en el hombre, sino lo hizo para la mujer. Amén. Nosotros podemos ver la contextura de la ropa que es para la mujer, que es muy diferente al pantalón del hombre. Ahora, un ejemplo: si hay un cierto vendedor, vende un pantalón de mujer y un pantalón de hombre, y la mujer va y compra el pantalón de hombre, yo creo que el vendedor no dudará en preguntarle, amén, si es para su esposo o algún regalo quizás, amén. Pero si esa mujer se prueba el pantalón de hombre, entonces el que vende o el que ha creado ese pantalón se dará cuenta que quiere usarlo, amén, y quiere tomar el lugar, amén, del varón. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Cuando el Señor dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni hombre vestirá ropa de mujer, no le está diciendo que no use pantalón la mujer, sino le está hablando de el lugar, que cada uno debe estar en su lugar, porque el Señor dijo en Génesis: y así hizo Dios, varón y hembra los creó. Hablando más traducidamente, hombre y mujer los creó en un completo orden. Lo que Dios le estaba diciendo en las leyes diversas a Moisés, y lo que Moisés estaba en el 5º libro de Moisés estaba aclarando al pueblo, recordando las leyes, es que tenían que mantener un orden. Para eso estaban creadas las leyes, los 10 mandamientos, los 614 artículos, para que el pueblo se mantenga en un solo orden. La ley era el bozal que tenía el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel no claudicara, no
amén, gloria a Dios, hiciere falta delante de Dios. Y es lo que Moisés le estaba recordando al pueblo. Hoy en día, algunas iglesias pentecostales agarran este pasaje, y algunas diversas iglesias también. Nosotros tenemos que entender que el Señor no vino a poner ninguna carga sobre nadie. Amén. Nosotros debemos comprender qué nos dicen las Escrituras. Te invito a que puedas abrir Mateo capítulo 23. Vamos al libro de Mateo. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Tú puedes, amén, anotarlo si quieres. Mateo capítulo 23, vamos a leer. Gloria a Dios. Mateo capítulo 23, le damos un poquito de tiempo para que puedas buscar. Mateo 23, verso 2. ¿Qué dice las Escrituras? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren removerlas. Amén, o quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Y cuál es el fleco del manto que vamos a ver? En el verso 12 del capítulo 22 nos habla de esos flecos. Te hará flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Ya vamos a entrar en los flequitos también. Amén, es los flecos, amén, dado por las leyes diversas también, de los 614 artículos, en fin, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué vamos a hacer énfasis? Del capítulo 23, verso 1, para poder entender. Habíamos leído del verso 2. Jesús le hablaba a la gente y a sus discípulos, y también le hablaba ¿a quién? A los fariseos y a los escribas. ¿Quién eran los fariseos y los escribas? Los fariseos eran gente, amén, sacerdote de aquellos días. En la ley de Moisés, en el tiempo también de Jesús se encontraban, pero dice que ellos ponían cargas, pero no la cumplían. Amén. Ahora, nosotros podemos ver, entonces muchos dirán, bueno hermano, entonces me está diciendo que Jesús vino, usted me dijo que Jesús no vino a abolir la ley, no vino a abolir la ley, sino que el pueblo judío, los escribas, los fariseos, habían creado también sus diversas leyes. Así también como el Señor le entregó los 614 artículos de la ley de Moisés, juntamente con los 10 mandamientos, también los fariseos habían creado sus leyes. Por ejemplo, el comer lavándose las manos. Era una costumbre que el pueblo de Israel, amén, los fariseos habían creado y habían también compuesto sus propios libros. Jesús vino a romper toda tradición. Por eso Jesús le dijo: habéis invalidado, amén, mis mandamientos con hueca sutileza, según el hombre y no según Dios. Hoy podemos ver que las iglesias usan polleras dentro, amén, y se cubren con un manto, amén, en sus cabezas, dentro de la iglesia, pero cuando salen, se sacan la pollera. ¿Qué vamos a decir? ¿Que Dios es un Dios de 4 paredes? ¿Acaso no dicen las Escrituras? ¿Acaso ignoráis
que yo no habito en templo hecho por manos de hombre. Hoy es como que se le trata de poner carga con un mal entendimiento a las Escrituras. Ahora, ¿qué van a decir? Bueno, entonces el hermano está diciendo que debemos usar los pantalones y bueno, amén. Entonces, si nosotros retrocedemos para atrás, Jesús entonces fue el primer claudicador, fue el primer pecador entonces, porque no usaba un pantalón. Jesús no usaba pantalón, ni corbata, ni saco. Cuando hay siervos que dicen, el Señor quiere que nosotros usemos zapatito, pantaloncito, corbatita, así dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dicen las Escrituras eso? Lo que Dios busca es el ornato interior del hombre. Y esto dice las Escrituras. También te invito, gloria a Dios. Ahí estamos. Gálatas capítulo 5, verso 4. Te invito a que puedas abrir el libro de Gálatas 5:4. Gloria a Dios. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Vamos a leer del capítulo 5, del verso 1, para poderlo entender, porque es muy importante que tú también lo puedas entender y puedes anotar ahí y rápidamente corroborar con, amén, pasajes bíblicos. Aquellos que también están sintonizando, amén, por este programa de radio, amén, de Sanidad para el Alma, y aquellos también que nos están escuchando vía internet, por el canal de YouTube también, pueden ahí suscribir. Amén, pueden suscribirse también, gloria a Dios, para poder seguir expandiendo esta palabra. Dicen las Escrituras en Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis, ¿qué dice? Otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí que yo, Pablo, os digo, dice, que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Vamos a escudriñar ese pasaje luego. Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley de Cristo. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificasteis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, dice el apóstol Pablo, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y es lo que él decía: apartaos de la levadura de los fariseos, porque ellos, amén, son la levadura que enferman al pueblo. Y esto es como una enfermedad que ha entrado en las iglesias, y debo decirlo así abiertamente. Hoy se mira la paja de los ojos, pero no se mira la viga que hay quizás detrás de un predicador. Y esto lo digo así públicamente. A veces el problema no está en los hermanos, está adelante en el púlpito. Amén. A veces nosotros podemos exhortar al pueblo, pero el problema está al frente del pueblo. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Que somos libres. Ahora dirá alguno, bueno, pero entonces el hermano está diciendo amén, que el hermano puede venir con un pantalón, amén, bien ajustado, bien apretado. De eso también nos hablan las Escrituras. Yo te invito a que vamos nuevamente a 1 Corintios. Luego vamos a volver, amén, gloria a Dios, a donde estábamos viendo lo que nos hablaba. Amén, gloria a Dios. Es muy importante
poder entender estas escrituras, porque luego nosotros, al no poder entender, a veces, amén, cometemos errores o nos dejamos llevar, amén, por cargas pesadas. Amén. ¿Qué dicen las escrituras? Aleluya. Ahí estamos. Gloria a Dios. Es muy importante, amén, entender todo lo que nos dice, amén, las escrituras, amén, en relación a lo que nos dice las escrituras. Y seguimos, verso 11. Decíamos en el capítulo 11 de Primera de Corintios: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore, amén, a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pero con todo esto dice: si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni en las iglesias, dicen las escrituras. Nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos dice en su palabra. Habíamos leído, amén, lo que nos decía, gloria a Dios, Gálatas 5:4 también, cuando hablaba en relación a esta palabra: que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. De aquí que Pablo os digo, amén, yo Pablo dice, os digo, amén, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha. ¿Quién? Cristo. Antes la circuncisión era muy importante en el pueblo de Israel, porque la circuncisión era el pacto de Dios con el pueblo. Pero esto se convirtió en vida espiritual. Ahora nosotros tenemos una circuncisión no del prepucio, amén, sino nosotros tenemos una circuncisión del corazón. ¿De qué sirve que nosotros usemos velo, usemos pantalón, usemos pollera, y tengamos el corazón negro, contaminado? Amén. Que muchas veces tengamos, amén, enemistades con uno, con otro, amén, pero queremos solamente aparentar como los fariseos. Dice que los fariseos aparentaban, ponían cargas al pueblo. No es lo importante que tú le puedas dar a Dios, sino lo que Él pueda hacer en ti. Jesús dijo: ciertamente os digo que cualquiera que mirare y codiciare a una mujer ya adulteró juntamente con ella. Jesús no prohíbe que la mujer tenga aros, sino dice que lo haga decorosamente. No dice que, amén, se peine, que deje de peinarse y ande todo ahí, amén, como quien diría una cachabacha, amén, gloria a Dios, todo con el pelo despeinado. No, sino que se peine, pero que lo haga modestamente. No dice que no use anillos, que, amén, que no use aretes, sino que lo haga con modestia, sin aparentar más, para no llamar la atención. No dice Dios que no use pantalón, sino que lo haga moderadamente. Amén. Hoy las iglesias han entrado en una etapa, amén, de a veces poner ese peso. ¿Y qué dicen las escrituras? Si seguimos leyendo en el verso 6: cuando encuentres por el camino algún nido de ave y cualquier árbol sobre la tierra con pollos y huevos, y la madre echada sobre los pollos, sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Amén. No tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás a los pollos para ti. ¿Quién hace eso? También si seguimos nosotros escudriñando, dice
en el capítulo 23 de Deuteronomio, verso 2, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. ¿Qué es un bastardo? Es alguien que no tiene papá, que no tiene mamá. ¿Acaso nosotros vamos a mirar en las iglesias, a ver, le vamos a preguntar si es bastardo o no es bastardo? Amén. Nosotros, para poder cumplir esta ley, estas diversas leyes, amén, gloria a Dios, nosotros tenemos que cumplir los 614 artículos. Sino que dicen las Escrituras. Te invito a que puedas abrir Gálatas, capítulo 3, verso 10. ¿Qué nos dicen las Escrituras en relación a esta palabra? Gálatas, capítulo 3, verso 10. ¿Qué nos dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Volvamos a repetirlos. Porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Volvamos a repetir, por si acaso, amén, alguien no ha escuchado bien. Verso 10, porque en el capítulo 3, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito, amén, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, amén, gloria a Dios, escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirás, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Dios, amén, gloria a Dios, volvamos otra vez, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. ¿Por quién? Por medio de Abraham, no siendo nosotros pueblo del Señor, pueblo de Israel, pueblo hebreo, amén, no siendo nosotros de la tierra de Israel, Dios nos dio a nuestro padre Abraham para que nos alcanzase la misericordia. De ninguna manera nosotros podemos estar cumpliendo la ley, sino la ley espiritual. Amén. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Y ese velo de la cabeza es el cabello. Todo lo que es obra, amén, justificable, que era bueno ante la ley, quedó derribada. Y ahora renace un hombre nuevo, una mujer nueva dentro del corazón. Y eso se va exponiendo en lo exterior. Primeramente en lo interior, luego en lo exterior. En la ley era primeramente lo exterior, luego lo interior. Pero de Jesús para adelante es lo interior hacia lo exterior. Amén. Es lo que nos dice el Señor. Y esto nosotros debemos entender, que si nosotros queremos arraigarnos, que por mal traducido podemos decir que erróneamente y mal entendido, porque en ese tiempo no se usaba pantalón, queremos imponer en la iglesia del Señor, nosotros vamos a rendir cuenta, todos aquellos que están en eminencia, predicando un mal evangelio, predicando un evangelio de hechos, predicando un evangelio de ley. Por lo tanto, dicen las Escrituras que el que se desliga de la ley de Cristo debe cumplir toda la ley.
¿Y qué más dicen las Escrituras? Amén. Y porque por la ley ninguno se justificará con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No es que Dios, cuando nosotros mueramos, a ver, nos va a ver si nomás tenemos pantalón o hemos usado pollera, amén, a ver qué marca hemos usado, amén. De ninguna manera, porque la sangre ya nos redimió desde el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, y nosotros somos hijos por fe. Tú eres por fe, yo soy por fe, amén. Nosotros venimos del lomo de Abraham. No venimos por la ley, porque la ley nadie puede cumplirlo, ni pudo cumplirlo. Cualquiera que quiera justificarse por la ley está pisoteando la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, dicen las Escrituras, ay de aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo. Amén. Y nosotros debemos entender que nadie se va a justificar conforme a la ley, porque Jesús ya vino y pagó un precio en la cruz del Calvario. Y verso 12 del capítulo 3 de Gálatas dice: y la ley no es de fe. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. En la ley no estaba la fe. Amén. Nosotros debemos comprender lo que las Escrituras nos dicen, y también podríamos estar, amén, mucho tiempo quizás pudiendo entender lo que nos dice. Y también habla y dice: no dejarás a la madre tomarla por, amén, para que tus días, amén, se prolonguen. Y bueno, ahí dice: cuando edifiques casa. Y después dice también en verso 9: no sembrarás tu viña con semillas diversas. Hoy en día, ¿cuántos nos siembran con semillas diversas? Que los llamamos, amén, aquellos que tratan de hacer un injerto. Estaba prohibido por la ley. Amén. Estaba prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque cuando un injerto se hace, lo que se pierde la esencia, amén, ya sea de la planta, ya sea, amén, del fruto. Amén. Hasta algunos creo que se pierde hasta la semilla. Algunos que trabajó quizás en, amén, algún vivero o alguien, lo pueden saber. Eso es lo que le habla el Señor también. Amén. Justificados por la ley. ¿Y qué dice? No ararás con buey y con asno juntamente. ¿Y qué más dice? No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Nosotros no vamos a estar viendo a ver qué buzo o qué remera o qué pullover nos vamos a poner, a ver si es de lana y el otro de lino. No, al Señor no le agrada esto. No. El Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, purificó todo, y eso se lo mostró a Pedro. Cuando Pedro estaba en la azotea, le dijo: come. Y Pedro no quería comer. Come. Y le dijo: no, Señor, no entró ninguna cosa inmunda en mis labios. Y el Señor le dijo que coma, porque Él le dijo: no llames inmundo lo que yo he purificado. Amén. Y esto dicen las Escrituras: no vestirás ropa de lana juntamente, ni de lino juntos. Te harás flecos en las 4 puntas en tu manto, con que te cubras. Y eso es lo que usaban los fariseos. Dice que ellos salían bien vestidos y con las punteras. Amén. Y se habían vuelto hipócritas, porque ponían carga al pueblo y ellos no los cumplían. No debemos convertirse en fariseos. Debemos enseñar al pueblo rectamente. Yo te invito ahí, como estás, en la presencia del Señor, que puedas cerrar tus ojitos, y podríamos estar horas y horas hablando de la palabra del Señor. El Señor va haciendo la obra en el pueblo de Dios, amigo pastor, amigo evangelista, profeta, maestro de la palabra. Amén. Como te llames. Gloria a Dios, amén. Que podamos orar juntos, amén, gloria a Dios. Amén, por esta palabra, amén, que hemos compartido el día de hoy. Pero para terminar, amén, este mensaje, gloria a Dios. Yo creo que no solamente, amén, en iglesia pentecostal, amén, está ocurriendo estos problemas,
amén, de lo que es, amén, el pantalón. Amén, gloria a Dios. Ese problema que lleva, amén, gloria a Dios, a muchos a imponer esa carga. Yo creo que Dios, amén, es quien va a hacer el cambio, amén, en cada vida. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, ¿qué nos dice? Verso 2. Dice las Escrituras: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible. Amén, que es grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole, amén, Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones nos tengan estorbo. Y para concluir, dice en el verso 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo, amén, gloria a Dios, amén, ni maldición por maldición. Ahí está. Sino, ¿qué dicen las Escrituras? Por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredaréis la bendición. Amén. Gloria a Dios. Y este es, amén, en Primera de Pedro capítulo 3, que nos dice las Escrituras. Aquí nosotros podemos ver, y para terminar, amén, en ningún momento en esta, amén, gloria a Dios, escritura de Pedro, no dice que no usen, sino dicen que lo hagan respetuosamente. Amén. Y también, gloria a Dios, nos hablaba del cabello. También nos dice en Primera de Corintios lo que habíamos visto. Amén, gloria a Dios, que dicen las Escrituras. Amén. Y es muy importante que nosotros podamos entender. No dice, amén, gloria a Dios, que está prohibido cortarse el cabello. Amén. ¿Qué nos dice también? Amén, gloria a Dios, lo que habíamos leído en Primera de Corintios capítulo 11. Y es muy importante que nosotros podamos entender qué dicen las Escrituras. Amén. Verso 15, por el contrario, del capítulo 11, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo les es dado el cabello. Y dice el apóstol Pablo, con eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias. Y es muy necesario poder entender lo que el Señor nos aclara, amén, en las Escrituras. Aquí no dice, amén, porque muchas veces, amén, he escuchado casos, amén, que quieren cortarse, bueno, las puntitas porque, amén, se les florece a veces el cabello, amén, a la mujer, y aún eso está prohibido. Amén. Nosotros debemos ver a los ojos de las Escrituras. Amén. Y dice en el verso 3 del capítulo 3 de Primera de Pedro, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban aquellas mujeres en aquellos tiempos. Pero ¿qué dice también en el verso 6? Amén. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, amén, de la cual vosotros habéis venido a ser
hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Esto no es por carga, esto lo hace el Señor. Amén. Y dice el apóstol Pablo, si alguien quiere ser contencioso, nuestras iglesias no tienen tal costumbre. No queremos contender, simplemente queremos ver ante los ojos de las Escrituras. ¿Está prohibido el pantalón? De ninguna manera. No está prohibido el pantalón. Según dicen que el pantalón, amén, empezó a salir en el año 1830. Amén, ya para uso comercial, para uso, amén, de muchas vidas, tanto como de mujer y de hombre. Ahora, el ajustarlo apretado, amén, ya corre por tema de la conciencia de cada uno. Amén, gloria a Dios. Yo te invito ahí como estás que podamos orar. Amén, porque en sí es el Señor quien va a revelar esta palabra en tu vida, en tu corazón. Prohibido no está. También los aros no están prohibidos. El peinado ostentoso tampoco está prohibido, pero ¿qué dicen las Escrituras? Evitemos todo eso. Amén, para no llamar la atención quizás a vidas, quizás que no tienen. Amén, gloria a Dios. Quizás algunos recursos, no sé. Amén, pero que lo hagamos todo en orden. El Señor no vino a prohibir nada, sino vino, amén, a que vivamos como Él quiere que vivamos, que seamos libres, como dicen las Escrituras, por causa de la conciencia. Cada uno, amén, va a vivir, amén, en Cristo Jesús. Y eso lo va a ir perfeccionando. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito ahí como estás que podamos orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, por tu palabra, Señor, que el día de hoy nos has hablado. Señor, te pedimos que tú, Señor, puedas tomar control de nuestras vidas y enseñarnos cada día más, Señor, con amor, así como nos has enseñado el día de hoy, Señor. Señor santo y verdadero, sabemos que el ornato interior es, amén, agradable ante tus ojos, Padre, y te pedimos, Señor, que todo lo que tengamos adentro se muestre afuera, en el amor del Señor. Tú no viniste, Señor, a imponernos carga, tú te llevaste nuestra carga, tú viniste a enseñarnos con amor, y eso es lo que vamos a hacer también nosotros, Señor. Ya seas siervo, ya seas sierva de alguna iglesia que nos estás escuchando, amén, puedes orar y decirle, Señor, hoy voy, Señor, a implantar esto en mi congregación. No a poner carga, Señor, sino a enseñar, para que tu Espíritu Santo nos puedas llevar a la verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.